Capítulo 23. Crítica a los escribas y fariseos. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y observad todo lo que os digan, pero no obréis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensachan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y ser llamados rabí por los hombres. Pero vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni os hagáis llamar doctores, porque uno solo es vuestro doctor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Ay es contra los escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Recorred mar y tierra para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más digno del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. Decís: si uno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica el oro? Decís también: si uno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura por él y por aquel que lo habita, y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que debíais practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa, para que también por fuera quede limpia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también vosotros. Por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, edificáis sepulcros a los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparáis al juicio del infierno? Lamento sobre Jerusalén. Por eso he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste. He aquí que vuestra casa quedará desierta, porque os digo que no me volveréis a ver, hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Capítulo 24. Anuncio de la destrucción del templo.
Jesús salió del templo y se iba, cuando se acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Él les respondió: ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Comienzo de los dolores. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Cuidaos de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Todo esto es solo el comienzo de los dolores, persecuciones y apostasía. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La gran tribulación. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero a causa de los elegidos serán acortados. Advertencia contra los falsos cristos. Entonces, si alguien os dice: aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios hasta engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho de antemano. Si os dicen: está en el desierto, no vayan, o está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. La venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lección de la higuera. Aprended de la higuera esta parábola. Cuando su rama se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas.
En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie conoce el día ni la hora. En cuanto a ese día y esa hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en esos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Vigilancia y fidelidad. Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Entended esto: si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría que su casa fuera forzada. Por eso también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso al frente de su servidumbre para darles alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien, cuando venga su Señor, lo encuentre haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda, y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá un día que no espera y a una hora que no conoce. Lo castigará severamente y le dará su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Capítulo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron aceite consigo, pero las prudentes llevaron frascos de aceite junto con sus lámparas. Como el esposo tardaba, se adormecieron todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡El esposo viene! ¡Salid a su encuentro! Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: «No, porque no alcanzará para nosotras y vosotras. Id más bien a los vendedores y comprad para vosotras». Mientras iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la sala de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Parábola de los talentos. El reino de los cielos es también como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. El que había recibido 5 talentos fue enseguida y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: «Señor, me entregaste 5 talentos. Aquí tienes otros 5 que gané». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: «Señor, me entregaste 2 talentos. Aquí tienes otros 2 que gané». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: «Señor, sabía que eres un hombre duro,
que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo». Su señor le respondió: «Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber puesto mi dinero en el banco, y al regresar yo habría recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento, y dádselo al que tiene 10. Porque el que tiene, se le dará y le sobrará. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». El juicio final. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me hospedasteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?». Y el rey les dirá: «En verdad os digo, en cuanto lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis». Entonces también dirá a los de su izquierda: «Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me hospedasteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces también ellos responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos?». Él responderá: «En verdad os digo, en cuanto no lo hicisteis con uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo». Y harán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.